un espacio de información y comentarios, periodismo profesional y constructivo, con la conducción y dirección del doctor Marco Ávila Cartagena. Entre tintos y papeles. La imparcialidad asegura la libertad. Ávila y Ávila Abogados Asociados. Marco Ávila Cartagena, doctor en jurisprudencia y periodista, derecho penal, administrativo, civil y más. Pone en conocimiento a sus clientes y amigos la nueva dirección del consultorio jurídico, ubicado en la calle Gran Colombia 829 y Luis Cordero, tercer piso, Altos de Artefacta. Teléfono 0993 17 68 39. Sucursales en Quito, Machala, Loja, Ambato y Nueva York. Buenas noches, señoras y señores. Un gusto. Gracias por la sintonía. Estamos con un pequeño problema en cuanto a la cámara, pero ya recuperamos la misma. Mientras tanto, les saludo. Gracias por la sintonía nuevamente. Estamos empeñados nosotros en que la ciudadanía tome conciencia de que las artesanías, nada más de ser una mercancía, constituyen parte del patrimonio de nuestra ciudad, de nuestro país. Es por eso que nosotros estamos justamente yendo a conversar con Gabriela Vázquez, justamente para conocer cuál es la visión de la empresa o de la institución a la cual ella se pertenece y que tiene ya una larga existencia y una presencia bastante fuerte dentro de la ciudadanía. Bienvenida, Gabriela, un gusto. No sé si las expresiones que yo digo que constituyen pues, patrimonio de la humanidad, patrimonio de los pueblos, ¿es cierto o no? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Marco, ¿cómo está? Un gusto saludarle, igualmente a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde. Pues sí, concordamos con esta definición, con este entendimiento de que la artesanía y el arte popular es específicamente el corazón, así lo llamamos nosotros, del patrimonio cultural inmaterial que se hace tangible a través de los oficios artesanales. No solamente en Cuenca, sino en todo el Ecuador, pero que fundamentalmente tienen como su principal exponente a la comunidad artesanal. Es decir, no se puede hablar de artesanía o de alguna expresión de arte popular dejando de lado a la comunidad, ¿verdad? Que es a quien sirve, en este caso el SIDAP, y quienes son los que crean a través de sus manos, de sus experimentaciones, de distintas técnicas, los objetos que finalmente terminan en nuestros hogares o que se exportan o que son los que se comercializan. Estimado Marcos, su micrófono me parece que está en rojo. Ahí estamos. Sí, te decía que los artesanos ponen parte de su vivencia, ponen parte de su experiencia, de su vida, transmiten la historia a través de la artesanía. Pero dentro de nuestro medio los artesanos van perdiendo espacio. En ciertas áreas sí, pero hay otros oficios artesanales que van desapareciendo. ¿Qué está haciendo el SIDAP para rescatar, sabiendo que son políticas públicas, políticas de gobierno? Así es, muchos de los conocimientos artesanales están en peligro de extinción. Y otros tantos, como por ejemplo la cerámica brillante de Chordelej, el negativo del Carchi, por poner dos situaciones específicas, han perecido o están pereciendo, lamentablemente. Entonces, la ley de la vida es la impermanencia. Sin embargo, desde el SIDAP buscamos a toda costa generar, propiciar espacios de fortalecimiento, de consolidación de estos conocimientos y de comercialización de los objetos artesanales para aportar a evitar justamente esa pérdida. Entonces, dentro de todo el año de trabajo, durante los 12 meses, el SIDAP
pone a disposición, ofrece a la comunidad artesanal y a los públicos consumidores de artesanías programas de formación, tanto a nivel técnico cuanto a nivel de marketing, de difusión y de venta, ¿no? Y por otro lado, lo que hace nuestra institución también es investigar, exhibir y difundir estos objetos, estos conocimientos, estas técnicas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se tiene una colección, como la del CIDAP, que cuenta con 8.500 piezas aproximadamente de 31 países de todo el mundo, si es que esto no se exhibe, no se valora. Si no se investiga, no se publica y por lo tanto no se conoce. Y lo mismo pasa con los espacios de educación y los espacios de comercialización. Si no se vende, no puede continuar la familia artesana viviendo de su oficio. Y sabemos de primera mano, porque visitamos en territorio de la costa, de la sierra y del oriente comunidades artesanales, urbanas y rurales, que siempre las realidades en las que viven son complejas. No se diga aún después de una pandemia en donde, claro está que todos fuimos golpeados, pero el sector cultural y artesanal mucho más. Entonces, en definitiva, para concretar un poco esta respuesta, las acciones que tiene el CIDAP son su programa formativo, que deviene de las necesidades que se levantan en los recorridos artesanales en territorio, la formación de públicos consumidores de cultura, de artesanía, las exposiciones venta dentro del museo y la investigación, exhibición y cuidado de las colecciones. Bien. Entre otras cosas, ¿no? Pero esas son las Está claro, principales. está claro, Gabriela. Decía yo que hay ciertas técnicas de artesanías que desaparecen o que están desapareciendo, pero hay otros que están tomando auge. Por ejemplo, el sombrero de paja toquilla vuelve nuevamente a tener un espacio importante dentro de la colectividad. Y podríamos hablar también de los tejidos que hacen en Gualaceo. Es decir, van cogiendo fuerza, porque hay una variación, una creatividad en la presentación de estos productos. ¿Ustedes con los cursos justamente promueven esta capacitación? Sí, se ha visto, o de manera personal, lo puedo mencionar así, que hay un regresar los ojos hacia lo hecho a mano. Lamentablemente durante mucho tiempo estuvo peyorativizado el término artesano o artesana, porque había una segmentación distinta con las bellas artes. Pero la artesanía en realidad son artes plásticas, las artesanías son artes plásticas, son artes aplicadas. Entonces, generaciones actuales y generaciones medianas a la última, lo que están haciendo es fusionar artesanía con diseño contemporáneo, artesanía y arquitectura, artesanía y arte contemporáneo. Inclusive han habido ganadores de la Bienal de Cuenca, por ejemplo, que han sido artistas contemporáneos que han trabajado con artesanos, tal es el caso de Pamela Ceballos con Javier Rivera. Entonces hay, como yo digo, un volver los ojos hacia el trabajo hecho a mano. Existen técnicas tradicionales que están viniendo a la actualidad nuevamente y que están siendo de alguna forma revividas por generaciones que están explorando y experimentando a través de ellas. Esto no significa que sea la salvación, por ponerlo así, no se puede mentir, pero sí existe una nueva ola de revaloración del trabajo artesanal tradicional del Ecuador, porque se ha valorado mucho desde el exterior. Es decir, en el extranjero el sombrero de paja toquilla se vende a precios muy altos, productos de cuero, productos de tejidos, por ejemplo, de fibras animales o de fibras vegetales. Entonces, esto ha permitido que el país esté en el ámbito de la producción muy presente en ferias, en bienales y en encuentros de excelencia artesanal como Orígenes en México,
revelación, la Bienal de Artesanía y Creación de París, em, artesanías de Colombia, artesanías de Chile, el Folk Art Market de Nuevo México en los Estados Unidos. Entonces, es pues bueno dentro de la producción económica, cultural y de empresa de nuestro país. Todavía hay que seguir construyendo esto, hay que seguirlo consolidando, pero sí, está reviviendo. Y yo entiendo que está en crecimiento ciertas áreas, ciertos saberes, ciertas formas. Pero, ¿qué pasa con la madera, por ejemplo? ¿Qué pasa con las fibras vegetales? Me refiero a tantos artículos que se producen. ¿Ha crecido esto? Porque veo, por ejemplo, que ahora nuevamente ha resurgido la joyería aquí en Cuenca. Sí, la joyería ha estado siempre muy presente en Cuenca, en Chordelej, existe en Gualaceo también, al norte del país, claro, pero sobre todo en este sector de la SUAY y de sus zonas aledañas. Em, pero claro, siempre necesita más apoyo. Y yo no puedo decir a ciencia cierta, hemos aportado en todo lo que se puede, no, porque siempre hay necesidades. Pero la joyería este momento tiene un renacer con ciertos artesanos como Argó, por ejemplo, que son Adriana Landívar y Juan Neira. Está Carlos Machado, que tienen nuevas generaciones, pero así también está aquí en Cuenca el Museo de la Joyería, las asociaciones de joyeros. Entonces esto le permite a la ciudad eh, llevarse ese galardón de un epicentro de la joyería, sí, pero también tenemos que valorarlo. Con relación a las fibras vegetales, es muy interesante el trabajo que se ha venido desarrollando porque em, existen colaboraciones con artistas contemporáneos de ya asociaciones que son muy tradicionales y muy sólidas, como la de Tesia de Zig-Zig, la Asociación María Auxiliadora. Y el año pasado estuvimos trabajando muy fuertemente y este año también lo estamos haciendo desde ya, desde enero, con la IWF, perdón, que es la International Women's Forum, es decir, el Foro Internacional de las Mujeres, que es una organización mundial que está trabajando con mujeres tejedoras de fibras vegetales como paja toquilla, chocolatillo, no, perdón, chocolatillo es del norte, es de Esmeraldas, chambira, perdón, quise decir, directamente desde Santa Elena y desde Guayas. Pero también la fibra vegetal es muy importante en la zona de Oriente, en la zona de Pastaza, en la zona bueno, todo el oriente ecuatoriano, en verdad, porque ellos tienen eso como su principal materia prima. ¿Por qué? Porque el entorno es la selva. El entorno son las zonas geográficas del Ecuador en donde crecen estos diferentes tipos de fibras. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay de alguna forma una aplicación contemporánea de este tipo de fibras, pero por otro lado también están las confecciones tradicionales, ¿no? Las carteras, los bolsos, las shigras, que son muy aclamadas, muy vendidas del centro, del norte, de la zona lateral derecha del Ecuador. Entonces, si bien existe una novedad en muchos sentidos, en otros todavía se mantiene esta área eh, tradicional. Está el zapán de banano, el tallo de banano como tal, el Mm. tallo de la paja toquilla. Entonces hay mucha variedad y el llamado es a que consumamos esa variedad también. Es una forma de ayudar y hacer patria realmente, consumiendo los productos de los artesanos que se sienten amenazados. Ha mermado el mercado de los artesanos, una por virtud de la pandemia y otra por las circunstancias que no les dejan exhibir sus productos en algunos lugares. ¿Qué medidas han tomado para que renazca esta artesanía y llegue a los públicos en las ferias, en exhibiciones, en fin, a más de la que ustedes mantienen anualmente, ¿no? Ujú. Una realidad muy fuerte es la migración.
Muchas técnicas artesanales están trastabillándose porque quienes lo hacen se han visto en la obligación de abandonar el país y de ir fuera a trabajar en lo que pueden encontrar para el sustento de la familia. Entonces, ante ello, es muy complicado poder tener acciones que puedan recuperar por completo ese problema, ¿no? O esa migración, porque definitivamente la decisión la tiene la persona ante la situación que está viviendo. Entonces, como ciudad constantemente estamos visitando las comunidades artesanales, estamos yendo a los territorios, estamos generando estos talleres, pero estamos muy preocupados en propiciar nuevas oportunidades comerciales. Y estas oportunidades comerciales son los encuentros de excelencia. Tal es el caso de la feria más pequeña que hacemos de excelencia en abril, que abre el 11 de abril, y el gran encuentro de excelencia que es el corazón del Festival de Artesanías de América en el mes de noviembre. Sin embargo, el año pasado también logramos hacer 2 itinerancias en Guayaquil, en uno de los centros comerciales de San Borondón, donde los artesanos tuvieron opción en julio y en diciembre de también vender. Este año estamos buscando hacerlo otro en diciembre en Quito. Entonces buscamos conectar los feriados nacionales con los encuentros de excelencia. Y por otro lado, somos muy atentos a todas las convocatorias internacionales que se reciben y buscamos por todos los medios que los artesanos puedan ir, ya sea con fondos del IFSI, en otras ocasiones son pagos viáticos directamente desde las organizaciones de la invitación. ¿Ya? Entonces estamos muy, muy pendientes de eso. Y cuando no ha habido invitaciones, lo que hacemos es propiciar reuniones y gestionar que los artesanos ecuatorianos sean invitados y sean Ya. tomados en cuenta. Entonces, tal es el caso del trabajo que hemos hecho con Artesanías de Colombia, Folk Art Market. Tenemos este proceso que se hizo en París, hay otro para China, se han enviado a Venecia para Homo Faber perfiles de artesanos, amplios perfiles de artesanos, para Barcelona, también contemporánea Barcelona. Entonces, todo el tiempo estamos enviando dossiers de artesanos, por supuesto, primero hablando con ellos, comentándoles de los espacios y de las características de cada una de las invitaciones y buscamos la forma de que vayan. Bien. Esas serían Ahora, algunas de las acciones. correcto. Ahora que hacía el estudio para el programa, algunos artesanos se quejan de que no tienen crédito, a pesar de que las políticas públicas dicen que el crédito para los emprendedores, de fin. ¿Qué hay sobre esto? Realmente, porque es un artesano, yo no tengo carro para prendar, no tengo casa para hipotecar. Entonces, somos precarizados en el sentido del crédito los artesanos. No sé si me escuchaste. Ujú. ¿Me escuchaste, Gabriela? Sí, más o menos la escuché y voy a tratar de dar respuesta. A ver, Ban Ecuador el año pasado tenía ciertas ventajas para personas artesanas. Entonces, esa sería una de las sugerencias o de las entidades públicas a las cuales podríamos acudir. Por otro lado, debo mencionar que a pesar de que SIDAP no es una institución bancaria, Ujú. constantemente está buscando hacer política pública. Es por ello que existen ya una ordenanza con la prefectura de la SUAY y está en camino a segundo debate una segunda ordenanza con el municipio de Cuenca. Sin embargo, estas no tienen que ver con crédito para el artesano, sino con recursos para la gestión que propicia la creación de los espacios de comercio. Correcto. Pero sí sería muy bueno y desde CIDAP estaríamos encantados de apoyar políticas públicas de pronto con Ban Ecuador, con el Banco del Estado o con instituciones privadas que estén dispuestas a trabajar esas líneas de crédito.
Conozco que Jardín Azuayo, la cooperativa Jardín Azuayo, trabaja muy de cerca con el Ya. sector artesanal. Tienen, de hecho, en sus sucursales las vitrinas llenas de artesanías. Inclusive sé que, y yo he visto, sé que dan mucha cabida perdón, a artistas jóvenes, artistas emergentes. Entonces se me ocurre que esas pueden ser algunas de las opciones a tomar. Sin embargo, como digo, desde Ciudad estaríamos encantados de poder propiciar una política pública. Y hacia allá vamos a poner los ojos también, ¿sí? ¿Por qué no? Claro que sí. En la mañana que hacía la investigación, los que se dedican a la cestería un poco se quejan diciendo que han decaído sus ventas. Y es obvio, pues parece que el Ujú. plástico está reemplazando a estos productos tan tradicionales y amigables con el ambiente. Sí, sí, sobre todo en el área de San Joaquín, por ejemplo, ha decaído mucho la producción de canastas, que ahora son más bien de índole decorativas y que también, pero cuando vamos a los mercados podemos utilizar. Pasa que mucha gente, y es una realidad, va a los supermercados que no ocupan canasta, sí, y no solamente a los mercados, porque la tradición es ir al mercado con la canasta de duda, con la canasta de carrizo, etcétera. Entonces, si en los espacios a los cuales acudimos ya no se ocupa ello, por supuesto que va a decaer, porque la demanda ya no es tan amplia como la oferta. Y es muy, o sea, lastimoso, es lamentable que esto ocurra. eh, y yo más bien ahí me permitiría alentar y motivar a las personas que nos escuchan a que puedan adquirir productos artesanales, porque eso es parte de quienes somos. Si no cuidamos, no consumimos este tipo de objetos hechos a mano, que son pensados en la cabeza y salen de forma inclusive energética a través de las manos para construir, entonces lamentablemente sí estamos proclives a que se pierdan. De pronto en casa, si es que no podemos, si no compramos una canasta para las compras, podemos comprar una canasta para almacenaje de ropa, para almacenaje de los víveres, ese tipo de cosas que también van muy bien. Y no solo estamos eh, propiciando que se mantenga el oficio artesanal, sino que son objetos preciosos, muy disfrutables y como usted dice también muy amigables con el medio ambiente, porque en un momento dado esos se van a biodegradar. Pero todo está en la conciencia de cuidado que podamos tener. Si tenemos una canasta de plástico para las compras, bueno, veamos una de duda, de carrizo, para algo más. Está en nuestro accionar cuidar ese patrimonio cultural inmaterial que ha venido de generación en generación y que nos enseñan en los colegios ni en las universidades. Me alegro, Gabriela, que tengas esta visión. Pero dos artesanías más están en peligro, repito, en la investigación que he realizado. Cuando era niño, por ejemplo, yo iba a la escuela de los hermanos cristianos y había una gran cantidad de tiendas que ofertaban madera, santos, niño Dios, en fin, una serie, María, José. Veo que se ha perdido, no existe mayor preocupación en producir estas piezas que de por sí son arte y no tienen precio. Pero por otro lado también tenemos otro problema. Parece que el barro está siendo olvidado por parte de los artesanos. Ujú, La ujú, arcilla, digamos así, ¿no? ujú. Sí, la imaginería religiosa tuvo un auge muy importante en el siglo XIX, en el siglo XX, muy, muy utilizada en iglesias, en los oratorios, en los mobiliarios que acompañaban estas imágenes, como los reclinatorios, las celosías, eh, los trampantojos en los techos de los oratorios, ¿verdad? Pero claro, aquí una vez más entramos a esta temática de la invasión del producto industrial que Ujú. ha entrado a los mercados y que ha desvalorizado el producto hecho a mano. ¿Por qué razón? Principalmente por el precio, porque queremos tener una imagen de María, de Jesús, de San Antonio, del Arcángel Miguel, pero es mucho más costoso si lo compramos hecho a mano. Ujú.
con talla, con policromía, con estofado, etcétera, hecho con las técnicas tradicionales, mientras que si vamos a una casa de comercio enorme, lo encontramos a una fracción del costo. Entonces, acaba nuevamente lo que yo mencionaba de que cuál es la decisión que podemos tomar nosotros al momento de adquirir. Claro está que también las realidades económicas de todos son diferentes. Entonces, por más que yo quisiera comprar en ese momento una Virgen María Auxiliadora del taller Alvarado, si no tengo el dinero, pues no lo voy a poder hacer. Pero por otro lado, también esa conciencia de querer adquirir. Lo que ocurre también es que en Ibarra, al norte del Ecuador, en San Antonio de Ibarra, existe la talla en madera, pero también hay la reproducción que viene desde industria, que está a una fracción del costo, pero que yo le aseguro que el momento en que usted viene al Festival de Artesanías de América, encuentra lo mejor de Ibarra aquí en Cuenca, cuando viene, por ejemplo, el señor Villalba, Juan Fernando García, es decir, también existe. La cuestión es que a veces esa movilidad, y esto sí es una realidad, esta movilidad de artesanos para que puedan venir y traer sus cosas es compleja, porque la movilidad dentro del Ecuador tiene límites importantes. Por un lado, y con el tema de la arcilla del barro, yo diría que más bien ha proliferado en las generaciones actuales. Sin embargo, hay otras tradicionales que sí se han quedado atrás y que lamentablemente se han extinguido, como la que mencionaba yo de Chordelej, o algunas otras, la cerámica negra, por ejemplo, que todavía existe, pero que también hay que estarle constantemente vigilando para que no se pierda, a pesar de que sí hay bastante gente. Entonces, lo que ha ocurrido es que las nuevas generaciones lo están tomando, no diría todas como un proceso artesanal, sino más bien como un hobby. Sin embargo, esto sí acerca la técnica a la gente. Entonces, de pronto, las personas empiezan a entender todo el largo proceso que implica la creación de una pieza cerámica para poder valorar el momento de la adquisición de una de estas, todo el trabajo que está detrás. Entonces, sí ha proliferado a nivel contemporáneo, pero por otro lado, las técnicas tradicionales, hay algunas que sí están en peligro de Por extinción. ejemplo, las macetas han sido reemplazadas, gran parte de ellas por plástico. Absolutamente, sí. Las macetas, las vajillas, eh, las ollas de barro, por ejemplo, las ollas de Jatumpamba para hacer el mote, ese tipo de cosas, ya se encuentran en espacios muy específicos. Eh, entonces, regresaré reiterativamente a lo que yo mencionaba, es la conciencia de querer comprar lo propio. Bien. Por otro lado, tú hablaste de programas de capacitación, en fin. Estos califican a estos programas, a estos cursos, a estas clases, califican los artesanos o los aprendices, si cabe la expresión. Quiero decir que están calificados como artesanos o podrán también accionar los aprendices. Pueden ingresar grandes maestros, maestras, como personas que están en proceso de aprendizaje. Los webinars, los seminarios, los cursos, los talleres, las charlas, todo está abierto de manera gratuita absolutamente a todo el mundo. La única restricción sería de que, por ejemplo, si es que es virtual y sobrepasa las 500 personas, ese es nuestro tope cuando es virtual. Y cuando es presencial, dependiendo de la técnica, por supuesto, porque no se puede manejar un taller con 300 personas, por ejemplo, sí, los números de aforo son menores, a 30 personas, a 40 personas, a 25 personas, dependiendo de la técnica, porque es una enseñanza muy personalizada. Si es que un gran maestro ya conoce la técnica de la cerámica, no necesariamente va a asistir a un taller de introducción a la cerámica, más sí quien está interesado en continuar con este legado. Entonces, está abierto para todo mundo y
e incluso en muchos de los cursos no se pide un conocimiento previo, porque Ya. muchos de ellos son introductorios, ¿verdad? Y luego viene una fase 2, luego viene una fase 3, hay otras charlas, otros webinars que son de una clase, de 2 clases, que son más cortitos, o normalmente los webinars completos que son de 5 días de la semana, de 2 a 3 horas al día. Esto se lo ha denominado como el programa Entre Manos. Mi colega Lorena Páez es la persona responsable de este proyecto y el año pasado contamos con alrededor de 2.700 a 2.800 artesanos formados en Ya. todo este grupo de educación, digamos, que va de enero hasta diciembre. Muchas gracias, Gabriela, por haber conversado con nosotros. Ya tendremos la oportunidad de volver a hacerlo. Un mensaje tuyo para la ciudadanía, por favor. Mi mensaje sería que amemos lo propio, que nos propongamos sacar adelante nuestra cultura constantemente, que actuemos, que accionemos y que cuando tengamos la posibilidad de adquirir una pieza artesanal, no vayamos a regatear, valoremos el trabajo que está detrás, el proceso del material y que nos sintamos orgullosos de que Cuenca es Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y Ciudad Artesanal del Mundo, que casi nadie tiene esa combinación. Muchas gracias. Ya conversaremos Eso es nuevamente. usted. Señoras y señores, conversamos Gracias. hoy con Gabriela Vázquez, directora del CIDAP. Bien, muy amena conversación. Ya volveremos el día de mañana, señoras y señores. Les hemos presentado Entre Tintos y Papeles, un espacio de información y comentarios, periodismo profesional y constructivo, con la conducción y dirección del doctor Marco Ávila Cartagena. Entre Tintos y Papeles, la imparcialidad asegura la libertad. Ávila y Ávila Abogados Asociados, Marco Ávila Cartagena.